hablamos el domingo pasado, este pasaje, este relato de Hechos capítulo 10 continúa hasta Hechos 11, hasta el versículo 18, y es extenso y es un punto de inflexión dentro del panorama bíblico y al otro lado, dentro del Evangelio, ¿ya? Marca un antes y un después, o marca un hito dentro del Evangelio por la propagación del cristianismo. Pero al igual que el avivamiento, eh, esta es la manifestación de lo que Dios ha venido trabajando anteriormente en en el mundo como su programa de su revelación progresiva, de menos a más, ¿ya? Aquí vemos el clímax de algo que Dios ya estaba trabajando en la mente de Pedro, estaba trabajando cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dio algunos indicios para dónde apuntaba. Aquí fue el clímax, el punto de inflexión fue de lo que Jesús le dijo antes de ascender al reino de los cielos, que van a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso yo creo que el Espíritu, a través de Lucas, pone un poco más de atención aquí, un poco más de pausa en este relato. En este hecho del capítulo 10 hasta el 11-18, más o menos ocurre, hay un lapso de 5 días en todo este hecho, de que primero Cornelio recibe la visión, de ahí a que manda al su enviado. Al día siguiente, Pedro habla con ellos, lo recibe, luego al día siguiente se van y por la distancia llegan al cuarto día, o sea, pasan 4 días y 3 noches en todo este relato. ¿Ya? Entonces hay una atención bien especial en este relato. Entonces vamos, y por eso obviamente lo dividimos en 7 partes. El domingo pasado vimos 2 de estas 7 partes. Hoy día vamos a ver la tercera. La primera fue la visión de Cornelio, la segunda la visión de Pedro. La tercera, la que vamos a ver hoy día, es cuando Pedro recibe a los enviados de Cornelio. La segunda es cuando Pedro, o sea, pero la cuarta es cuando Pedro se encuentra con Cornelio. La quinta escena es cuando Pedro predica. La sexta escena, el trabajo del Espíritu Santo, lo que hace en ese entonces, que vamos a ver que una forma bien irruptoria que dice el texto bíblico, que mientras Pedro aún hablaba, se manifiesta el Espíritu Santo. Y la séptima escena es cuando la repercusión que ocurre de esto en la casa de Cornelio en la iglesia de Jerusalén. Lo que ocurre en la nación gentil, cómo repercute o cómo esto lo recibe la iglesia escogida por Dios, por así decirlo, que es la nación de, de Israel. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver de capítulo 10, versículo 17 al 30, hasta el 23, ¿ya? Pero vamos a tomar a recoger del versículo 15 en adelante, ¿ya? ¿Ya? ¿Tienen su Biblia en mano? Sigamos la lectura. Vale, mal pastor. ¿Ya? Sigamos la lectura y dice así en el nombre del Señor. Volvió la voz a él la segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los 2 hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó.
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, gracias te damos porque usted nos permite, a través de su Santo Espíritu, llegar a esta hora del servicio, mi Dios amado, en el cual vamos a escuchar tu voz. Dios eterno, rogamos que tu Santo Espíritu sea tomando dominio de todos nosotros, lo que vamos a escuchar y que va a exponer, mi Dios amado. Padre Celestial, haznos entender, mi Dios amado, las cosas que usted quiere enseñarnos. Haznos entender aquellas cosas que nos quiere enseñar y haznos vivir aquellas cosas que nos enseñaste, mi Señor. Padre Celestial, moldea nuestra vida, trabaja en nosotros, mi Dios amado. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Quise retomar un poco el pasaje, unos versículos más arriba, para dar un poco de profundidad y entender al apóstol Pedro. ¿Ya? Él recibe esta visión, él recibe este mandato, este mensaje de parte de Dios de una manera muy particular. Ya, algunos dicen el calor del día, el hambre, el entorno donde estaba viviendo, donde estaba, lo que estaba viendo estaba cerca del mar, al lado del mar. Entonces ver los barcos, ver las velas de los barcos, aparte que tenía hambre, el sol del mediodía, el sol de ese día, pudo que le afectara a Pedro su parte cognitiva, en el cual no pudo responder bien o dio cosas, ¿ya? Pero no podemos llevarnos, si buscamos esa racionalidad, hay muchas partes que de este relato se pierde conexión. Dios toma estas circunstancias humanas para entrelazar su tejido divino. Porque la misma visión, no la misma visión, pero el mismo trato en el cual Dios trató con Pedro, que tenía hambre, lo hizo con Cornelio, que no tenía hambre. Entonces, Dios hace trabajar y aparte, yo creo que Lucas nos deja estas señales de que, porque ¿qué sentido tiene decir que subió al techo a orar y le vino un hambre a Pedro y vio una visión? Como dice el escritor bíblico, para dar a entender que ninguna profecía viene por voluntad humana, sino por voluntad divina. Entonces lo que quiere enseñar aquí, o quiere plasmar acá eh, Lucas, el escritor, es que este hombre, Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del temor, que fue a orar en una hora que no era la determinada por el cronograma o el programa judío, él iba a orar, nos demuestra que a pesar de esa conexión divina que nosotros muchos añoramos, también tiene angustia y necesidades humanas. Qué fastidioso para el hombre que se dispone a orar, que se dispone a pasar tiempo con Dios, que le ve para ver cosas divinas, cosas sobrenaturales, le venga algo tan humano y tan terrenal. Que en medio de la búsqueda, oye, sí, Señor, hoy día voy a orar, voy a dedicar este tiempo, y cuando vamos a empezar, se viene el hambre, viene el bajón. Buscar nuestra mentalidad, nuestro espíritu, algo tan divino, no vengan cosas tan mundanas y terrenales como es tener hambre. Que eso quiere decir que no estamos exentos a eso mientras buscamos al Señor. Tenemos que enfrentar eso. Entonces, aquí la preparación de Pedro, en la cual sentía la profunda responsabilidad de su cargo apostólico, de su misión, en el cual insistía que él y sus compañeros habían de entender la continua oración, meditando en el ministerio de la palabra. Como al principio vemos de Hechos, cuando la iglesia creció, dijo, no es justo que nosotros atendamos la mesa, nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la palabra. Entonces, haciéndose cargo de lo que él había hecho, lo que había, como entre comillas, quejado a la congregación de que ellos tendrían que hacerse cargo de la oración y la palabra, él tenía que estar en eso. Él tenía que estar en esa búsqueda de oración y la palabra. ¿Por qué? Porque ya había dejado todo lo otro para dedicarse a eso. Entonces yo le digo, hermano, ustedes me tienen que sostener para yo dedicarme a la palabra y a la oración.
Y ustedes ya vamos a sostener al pastor. Y yo no hago ninguna de esas cuestiones. Ustedes se sentirían defraudados, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, la responsabilidad apostólica que tenía Pedro estaba eso. Bueno, yo le indiqué a los hermanos que no era bueno, no era justo que atendamos las necesidades, a las cosas administrativas para dedicarme a la oración. Entonces, tengo que dedicarme a eso. Entonces, entonces, de acuerdo a este ministerio, la oración o de intercesión se había retirado a la azotea de esa casa, del curtidor, ¿ya? Como dije anteriormente, no era una hora fijada en el cronograma, en el programa judío para poder, el religioso para poder orar. Pero hay noticias en el Antiguo, tenemos registro en el Antiguo Testamento de que piadosos hombres lo hacían y oraban más allá de 3 veces al día, o oraban 3 veces al día, incluso cuando era algo prohibitivo nacionalmente. Ahí tenemos Daniel, que a pesar de la prohibición nacional, ellos oraban 3 veces al día. Hombres piadosos que se dedicaban a esa labor. Entonces Pedro tenía por delante, además de ser el ejemplo, un maestro a la congregación, que se apartaba en la oración en numerosas ocasiones y sobre todo cuando se acercaba un momento de crisis. Entonces es probable que Pedro presentía la proximidad de algo que iba a venir o algo que iba a sobresalir y que necesitaba el fortalecimiento del Señor para ese asunto. Y no tuvo tan lejos y tampoco es descabellado decir que Pedro a lo mejor eh, tenía alguna un sentir que se aproximaba a este peligro, porque cuando vemos nosotros o cuando cuando hablamos, estamos en sintonía con el Señor, el Espíritu nos amonesta, ¿cierto? Que vienen cosas, van a suceder cosas, el Espíritu nos amonesta. Entonces, no es tan descabellado decir, a lo mejor Pedro presentía que podía venir algo, que iba a suceder algo, entonces fue movido a. Podemos decirlo esa parte, pero también debemos reconocer la responsabilidad, como hablaba anteriormente, de Pedro en cuanto a la oración. Ahora, esa oración, mis hermanos, es algo bien interesante aquí lo que ocurre, porque ciertamente la preparación de que tuvo Pedro eh, fue guiado por una responsabilidad humana, ¿cierto? Por una responsabilidad autoimpuesta. No hay una obligación que a nosotros nos obligue que vamos a tener un castigo por la iglesia no membresía si usted no ora ningún día de la semana. Aparte que yo no lo voy a hacer. Ustedes me pueden contar, no, yo pastor, yo oro 3 veces al día, todos los días. ¿Cómo cómo yo voy a poder registrar eso? ¿Cómo voy a tener si es verdad o no? A no ser que esté al lado suyo viendo que esté orando y no que esté arrodillado durmiendo. Claro, o que se me lo revele, pero en sí obligación no tienen como obligación humana. Pero así hay una obligación y un deber hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor. Entonces, Pedro se dispuso a orar y en esta oración, como lo dijimos el domingo pasado, es cuando Dios se comunica con Pedro, cuando Dios se comunica con el hombre. Como dije anteriormente, que es molestoso cuando algo tan terrenal como el hambre interrumpe algo tan divino y tan necesario para nosotros. Pero como lo dijo el pastor Roger alguna vez, si en medio de nuestra oración hay algo que nos molesta, que nos impide poder concentrarnos bien en nuestra oración, dejémosla ahí, dejemos la oración ahí, resolvamos ese tema rápidamente y volvamos a la oración, para que nada nos moleste. Y aquí Pedro hizo lo siguiente, él fue a orar, le vino ese hambre y le pidió que le prepararan algo de comer y él volvió a orar. Ya, él volvió a orar. Y en esa vuelta cuando estaba esperando que le, le sirvieran, le sobrevino el éxtasis, le sobrevino la señal.
una visión. Si nosotros pudiéramos hablar, el plano psicológico relacionaba con la gana de comer, por lo que vio y lo que escuchó era relacionado con la necesidad que él tenía en ese momento, que le afligía en ese momento. Pero debemos cuidarnos de no buscar cosas naturales para que expliquen esta visión que son sobrenaturales. Y esta visión después en el relato se va a explicar de por qué le vino esta visión. ¿Ya? Entonces dice que le vino un éxtasis y la visión. Aquí la palabra éxtasis es la misma que nosotros en griego, es la misma que nosotros ocupamos para en el castellano éxtasis, que quiere decir fuera de sí, pero fuera de sí, pero para bien, no en un sentido malo, sino que está fuera de sí, que supera la razón normal, ¿ya? Cuando hubo el avivamiento aquí en 1909, en la ciudad de Valparaíso, un reportero, y hay muchos registros, el registro del pastor David Hoover, Willis Hoover, otros pastores más de la época, otros diarios, pero hubo un reportero del diario El Mercurio de Valparaíso que fue para allá a ver lo que estaba pasando con estos cultos pentecostales o estas reuniones de evangélicos. Y él cuando fue para allá vio danza, vio griterío, vio gente que corría de un lado para otro, vio gente que hablaba en otro idioma, vio gente que estaba parada mirando hacia el cielo y no hacía nada, no hacía absolutamente nada, vio gente que estaba tirada en el suelo convulsionando, vio gente llorando, y ahí se acuña la palabra una samba, pero canuta, samba canuta, ¿ya? Y ahí se acuñó. Entonces, y en esos relatos la gente estaba en éxtasis, estaba ida al cielo, o había un joven que corría, de repente se arrodillaba, o quedaba parado, perdón, y mirando hacia el cielo, y ahí podía estar parado unos 5 minutos, y de repente como que volvía en sí y seguía corriendo. Y de repente paraba y quedaba mirando al cielo y esperaba unos 5 minutos y así. Como que se iba de sí, estaba enajenado, ¿ya? Esa es la expresión que ocupa aquí el éxtasis. Pedro en un instante estaba fuera de sí, estaba extasiado, estaba por esto correspondía por un estímulo divino que lo hace la visión, que quiere decir en griego orama, que significa algo visto, que él vio, algo que es conocido para él, algo que era algo común y fácil de entender. Este éxtasis era algo entendible de que querían ponerle una enseñanza a Pedro. El gran lienzo que Pedro vio que pudo descender, la vista de Pedro a lo mejor estaba tan familiarizado, algunos dicen que a lo mejor era un lienzo de una vela de barco, que por eso Pedro estaba familiarizado. En fin, puede ser una sábana, un gran lienzo, un telón, una vela de barco de aluminio, pero ese no es el trasfondo. Pero sí el trasfondo es que Dios se va, como dice el profeta Isaías, desde el inicio, desde los tiempos antiguos, Dios ha dado a conocer, ha hablado claramente al hombre. Entonces, cuando nosotros vemos estas profecías, estas experiencias de éxtasis sobrenaturales, y las podemos contrastar o sobreponer con estas nuevas experiencias que se están dando actualmente, como donde todo es nebuloso, donde todo es misterio, donde todo es místico, como que va viendo chispazos de a poco. Me mandan algunos videos donde hay un profeta, veo un número 3, veo un nombre tanto, veo algo aquí, como que todo es nebuloso, como todo así, como todo, no, no. Cuando Dios entrega una visión a un hombre, cuando Dios quiere darle una enseñanza, es claro, es con algo claro, una visión clara. Yo vi un lienzo y dentro de eso había todo animal, tanto limpios como impuros. Había de todos los animales. Y el Señor me dijo, mata y come. ¿Ya? Ahí, y es ahí donde Pedro dice, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Cuando el Pedro habla sobre las cosas inmundas, hace la relación obviamente de, aquí tenemos, es difícil poder hacer este ejercicio porque nos separan 2000 años de tradición.
donde el tema de la purificación de alimentos hoy en día no se trata, no se habla como en aquella época. Entonces hay mucha distancia que se han ido perdiendo, o sea, se ha ido distorsionando, en el cual perdón, en el cual la nación judía hace un tratamiento por los animales para ser purificado, por ejemplo, la sangre, dejarlo reposar un tiempo, hacer la purificación, incluso después de que de la nación, estamos hablando desde 2000 años de aquí a Pedro, y tírele 1500 años más atrás de Pedro hacia el Moisés. Entonces, y a pesar de eso, y aparte de eso, no a pesar de eso, aparte de eso, los fariseos ponían más leyes sobre ellos. Entonces, aparte de la purificación del alimento, estaba la purificación de las manos, de lavar las manos, lavarse las manos antes de comer. Por eso, en un rato a Jesús le criticaron que sus discípulos no se limpiaban, no se lavaban las manos para comer, que eran unos cochinos. Entonces, aquí Pedro lo que Dios está tratando es, cuando habla la tradición de sacrificar de forma de kosher en la tradición judía, ¿ya? Que no deja sangre alguna en la carne. Entonces, a ver, tú me estás diciendo que mata y coma inmediatamente. ¿Y dónde está la purificación? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el tratamiento? ¿Dónde está el sistema? ¿Dónde está el ritual? ¿Dónde está todo eso? Tú me dices que mata y coma. ¿Cómo todo eso? Al igual que anteriormente, Dios se encargó de cambiar el concepto, la mentalidad de Pablo, cuando tuvo el encuentro con él, de entender que Pablo, él creía en el Jehová eterno, el eterno Dios, el Adonai, el Jireh del Antiguo Testamento, pero no, no caía en su mente, en su concepto de que este Dios, este Jehová es Jesucristo encarnado. Y ahí en la revelación, donde le sale una voz audible, camino por el desierto, donde se asemejaba a la visión que tuvo o la experiencia que tuvo Moisés. Dios se encargó de derribar los prejuicios y los conceptos humanos que tenía Pablo. Aquí Dios se está encargando de derribar los conceptos y los prejuicios humanos que tenía Pedro. Y así es como Dios se encarga del ser humano. Es el hombre, perdón, es el Dios Jesús y ahora a través de nosotros el Espíritu Santo en el cual se encarga de moldear y transformar al ser humano. Yo pudiera estar predicándole 1 hora, 3 horas, 4 horas, pero si el Espíritu Santo no gestiona, no trabaja en ustedes, mis hermanos, van a ser palabras bonitas para el bronce, pero no van a ser de edificación. Va a ser información, pero no transformación. Y la Biblia, la palabra de Dios, más allá de proporcionarnos información, lo que nos trae es transformación y regeneración al ser humano. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos cuidar, que la palabra regenere, no solamente que llene de información nuestro corazón, nuestra mente, para sentirnos mayores que el otro, sino que transforme vida. Y el día de hoy el Espíritu Santo sigue transformando. Y aquí estaba trabajando Dios en la vida de Pedro. Y la reacción típica de Pedro, la típica de un hombre y no se hace esperar. Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Aquí podemos comparar esta misma protesta que hizo Pedro cuando Jesús le quería lavar los pies. Dijo, no, Señor, no, no, no yo no soy digno que yo deja lavarte los pies. Entonces la voz reprendió tanto la desobediencia en el desarrollo de la visión, como en la actitud de revelarse a este llamado. Y por eso Dios le dice, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esta triple dice que, y si esto se repitió 3 veces, dando el énfasis, dando el peso de la importancia. Recordemos que antiguamente cuando uno quería hacer énfasis sobre un asunto tenía que repetirse 3 veces. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo. De cierto, escuchen lo que voy a decir, pero escuchen.
Escuche, cuando ya tenía toda la atención de todos, ahí le escribe, desierto, desierto, esto es importante. Santo, santo, santo. Es importante, es absoluta la santidad de Dios, es importantísima. Si nosotros amamos a Dios, pero no tenemos en relación la santidad de Dios, estamos faltando algo bien grave. Entonces, esta revelación que le aparece a Pedro es un diálogo que se repitió 3 veces. Y ya cuando se repitió 3 veces, sale lo que Dios limpió. Aquí merece un poco más de atención, mis hermanos, antes de ir a desarrollar lo otro punto. Lo que Dios limpió. Esta declaración sirve de clave para la comprensión de todo el incidente. Esta pequeña frase, lo que Dios limpió, marca, y yo creo que fue el, el clavo o el carbón que encendió a Pedro y que y fue la piedra que derribó su muralla en su pensamiento judío. Lo que Dios limpió. O sea, no es el reglamento, no es la tradición, no lo que yo hago lo que santifica el alimento, lo que Dios limpió. La distinción de los animales limpios y los inmundos había servido de lección útil para los israelitas en el régimen, en el régimen preparatorio, pues le hacía ver la necesidad de disciplina y obediencia sin dejar de tener una importancia higiénica en los días cuando no era posible de la limpieza del tema del matadero. Eso tenía una importancia en ese asunto, pero de ahí trasladarlo a la esfera relacional, porque, vuelvo a decir, mis hermanos, debemos poner en la cabeza de Pedro. Son 2000 años de tradición. Él lo dice. Cuando llega a la casa de Cornelio, dice, usted no sabe cuán abominable es para un judío entrar, ni siquiera saludar, ni conversar, entrar en la casa de un judío. ¿Por qué? Porque lo que Dios había impuesto una ley para el tema de alimentos, para resguardarse saludmente, ellos lo expusieron o lo externalizaron como socialmente. Ya no miraban y empezaron a mirar a la otra nación, los gentiles, como inmundos. Traspasaron el acto sacrificial, el acto de limpieza para un tema higiénico y de alimenticio, lo traspasaron como relación. Los prejuicios, mis hermanos, es algo bien serio. Y todos en mayor o menor medida tenemos ciertos prejuicios. Todos. Y en el Señor no puede ser así. En Cristo no podemos tener prejuicios. En Cristo no podemos tener acepción de personas o diferencia de clases. Si llega un hermano chileno, lo recibo mejor, pero si este chileno es curado y está botado en la calle, no lo puedo recibir tan bien. Si llega un hermano extranjero, bien lo recibo, pero no tan bien como un chileno. Pero si este extranjero viene maloliente y viene de la calle, lo trato peor que al indigente chileno. No puede ser eso. Tampoco puede ser la intención si alguien viene sobrio o no sobrio. Si alguien viene a la iglesia, sea sobrio o no sobrio, tiene que entrar a la iglesia. Yo tengo que recibirlo porque la obra no lo hace Dios. O sea, no lo hago yo, lo hace Dios. Pero un señor borracho, bien curado, como dicen ustedes, ¿Ya? y Porque es el propósito, que cambie la vida, la mentalidad, la racionalidad del hombre, es Dios. Sí, amén. Y como dice el escritor, ¿cómo creerán si no hay quien le predique? Si la predicación es la que transforma, Sí, amén. no mi ritual, no lo que... Ya, pero sí, si quieres pertenecer a nuestra iglesia, tienes que hacer esto y lo otro, tienes que venir todos los días, tienes que hacer todo vestido de esta manera y ahí vaya a ser salvo. No, hermano. Ahora, si esa persona quiere aceptar nuestra forma de ver, de llevar el culto, la liturgia, bien, si no, puede participar en nuestra iglesia, si lo importante es la salvación, como cantábamos, la salvación es del Señor Sí, amén. y Él es el que hace la obra.
Pero a eso yo no le puedo imponer, como decían los judíos, de la ritual de la limpieza del alimento, separar lo que es inmundo con los que son puros, traspasarlo al nivel de externo del relacionarme con el resto. Ese fue el error de la nación judía, que esa ley, que esos mandatos los llevaron a tan extremos de santificación y de pureza que no podían relacionarse con los otros y los llamaban impuro, impío. Y hoy actualmente pasa lo mismo en el pueblo evangélico. Ah, tú no piensas conmigo, o igual que yo, tú eres un descarriado. Sí, Si yo por decir que yo soy pentecostal reformado, me llamaron ornitorrinco, travesti teológico, y ahora me dijeron anatema. Ya, decir anatema a un hermano porque no piensa es cosa seria. ya, Es por ignorancia, ya por te pasa. arrogancia, por soberbia o por tesuez. Pero, por, pero se pasa eso, mis hermanos. Nosotros construimos murallas, barreras, pero que Dios nos mandó a construir. Sí, Dios nos mandó a construir. Entonces Pedro está sufriendo este ataque, está sufriendo este hambre, dispuesto por Dios, dado por Dios, para hacerle entender lo que Dios limpió. No lo llames inmundo. Dios tuvo que recurrir a una visión, tuvo que recurrir a mucho tiempo a hablar con Pedro una y otra vez, decir lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. sí, ¿Para qué? Para que pudiera ir a predicarle a un aunque- gentil. Que cuando el principio, desde antes, cuando Jesús estaba aquí y explicó eso, dijo, mire, si lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. sí, amén. Y como dice por ahí, dijo, lo que contamina el alimento no es lo que contamina, sino lo que sale. Y el escritor Marco pone, y dijo esto declarando limpias todas las viandas. Entonces, Cristo ya venía a reafirmar lo que él venía diciendo, él no dijo nada nuevo. Él vino a reafirmar lo que Dios Padre, Jehová, dijo en el Antiguo Testamento. Sí, amén. Pero como el hombre malgastó o divirtuó todo, otro trabajo más. Porque la salvación es para todo hombre. Sí, El profeta Isaías habla ahí. Y aquí el caso más curioso, si a usted le gustan los datos así como los datos friki, como, como relacionar lo que a mí me impactó, mis hermanos, mire, ocurre este acto donde un judío, donde Dios habla con un judío, le dice que lo que Dios limpió no lo llames común, para mandarlo a predicar a un gentil romano, opresor de aquellas costumbres que Pedro representaba, en una ciudad llamada Jope. Y en la antigüedad, ¿qué pasó en Jope? Dios le habló a un profeta que fuera a predicar a una nación, pero este profeta no quería. Y llegó a Jope, donde tenía que tomar el barco para Nínive a predicarle a una nación pagana, y este profeta se fue para otro lado, en Jope. Entonces, estas coincidencias, mis hermanos, para mí son asombrosas. Dios viene hablando desde Jonás que la salvación también es para los gentiles. Pero así como todo lo que no se hizo, no se cumplió en el Antiguo Testamento, se está cumpliendo en el Nuevo. sí, El viejo Adán no dio el ancho, así que tuvo que venir el nuevo Adán. Jonás no entendió la primera. Aquí podemos ver que Pedro sí entendió la primera. Dios le habló, tuvo una conversación con él, al igual que Jonás, tuvo una conversación con él, y luego nosotros vemos que Pedro sí fue a donde el gentil. ¿Ya? Entonces, esa coincidencia hermosa que Dios nos da, donde Él viene a reemplazar todo lo viejo, viene a reemplazar todo aquello que nosotros habíamos entendido mal, aquellos prejuicios, aquellas cosas que no hacen edificación a nosotros, mis hermanos, que nosotros hemos entendido o hemos querido entenderlo por nuestra porfía o porque nosotros queremos. Dios los viene a derribar y lo va a amén. derribar, hermano.
Si nosotros estábamos en la mano de Dios para que Dios nos edifique, nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 29, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, Él va a tener que derribar todo lo que nos sirve a nosotros. Sí, amén. Y nos va a doler algunas cosas. Si nosotros nos aferramos a esa. Pedro 3 veces, no Señor, porque en ninguna cosa es comida inmunda. Sí, Pedro, te entiendo. Pero mira, no llames común a lo que yo he limpiado. Sí, amén. Así que mate y come. No, Señor, porque ninguna cosa es comida inmunda. Mis hermanos, Dios se va a encargar en nosotros para que nosotros podamos entender a la buena o a la mala, a la dura o a la madura. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Sí, amén. El plan de Dios se va a cumplir. Y aquí nosotros vemos como el plan de Dios de que todo el mundo alcance salvación lo está haciendo a través de Pedro. Y Pedro tuvo que romper y entender y quedar perplejo por aquella visión. Y muchas veces, mis hermanos, y aquí hay otra enseñanza que nos deja el apóstol Pedro, mis hermanos, que él dice, el escritor bíblico Lucas nos dice que, versículo 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo, en griego es la palabra dienti meo más, ¿qué quiere decir esto? Está la lección. Entendí lo que en este caso, lo que Dios me viene a explicar, pero yo sigo meditando más allá de lo que me sigo masticando lo que yo me entendí el mensaje, vi el mensaje, pero sigo meditando en eso, sigo pensando, sigo reflexionando. ¿En qué cómo lo podemos comparar cuando el salmista dice una cosa es demandada a Jehová? Yo le he pedido a Jehová una cosa, le he demandado una cosa, pero esta yo buscaré. El Espíritu Santo está tratando con Pedro, lo está guiando, pero el Pedro por sí mismo no se quedó quieto, acá, como ya, tómame en los brazos y llévame, me entrego. Él mismo pone de su fuerza, de su mente, de sus capacidades para poder entender de lo que la mejor manera en que yo puedo y debo hacer para poder completar lo que él me dijo. A pesar de que Pedro lo estaba, o sea, perdón, a pesar que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Porque en medio de esa perplejidad, de esa confusión, versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, el mismo término, dientimeo más, él le dijo al Espíritu, he aquí. Cuando nosotros deseamos, mis hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo, escuchar su voz, ser obediente a la voz de Dios, eh, pero queremos que ocurran cosas sobrenaturales. Pero Pedro, Pablo, tanto en esta carta, Lucas en esta carta, Pedro en sus cartas, Pablo en Romano, en Gálatas y en todas la mayoría de las cartas, nos dice y nos recalca que hay una acción de nosotros que debemos hacer. Sí, amén. Hay una acción que nosotros debemos hacer, nosotros debemos ser agentes activos dentro de la viña del Señor. La perplejidad de Pedro al ver esta visión no lo inmovilizó para no actuar. La llenura del Espíritu Santo en Pedro no lo inmovilizó para no actuar, sino que le fue más carga para así actuar. Y muchas veces nosotros queremos eso, como que queremos que venga una chispa del cielo y nos reactive y de ahora sí empezar. Pero hermano, demos un paso de fe. ¿Usted se ha preguntado de por qué dice el salmista que el Señor da la fuerza como del búfalo? Siendo que el búfalo es uno de los animales torpe para su peso. ¿Por qué el escritor dice, dame la fuerza del búfalo? Porque el búfalo es el único animal cuando está en peregrinación que a pesar de la tormenta él sigue avanzando. Los otros animales se refugian, pero el búfalo avanza en medio de la tormenta, de la tempestad. Lento, pero avanza.
lento, pero avanza. Da pasos seguros, pero avanza. Esa es la gran característica del búfalo. Dame la fuerza del búfalo. ¿Por qué no la fuerza de un león? ¿Por qué no la fuerza de otro animal, de un gorila más salvaje, más fiero? No, porque la fuerza del búfalo, esa es su gran fortaleza. En medio de la tempestad, él avanza, lento, pero avanza. Entonces nosotros igual, mis hermanos, que Dios nos dé la capacidad y también nosotros tener ese empuje, mis hermanos, de avanzar en pos de. Ciertamente el Espíritu Santo nos impulsa, Él es el soplo, el neuma que nos lleva, el rema que nos lleva a conocerlo más adentro, más profundamente, pero que no nos pille estáticos. Aunque nos cueste, demos los pasos, demos esa procesión, la obediencia a qué, a la palabra, al mandato de lo que Dios nos ha dicho. Y discúlpenme, mis hermanos, ya la mayoría de los que estamos acá llevamos años en el Evangelio y no podemos decir que nunca hemos escuchado la palabra de Dios. Algunas veces no, otras veces media, pero muchas veces sí. Hemos escuchado y la palabra de Dios ya nos ha dicho a nosotros, orad sin cesar, estad siempre gozoso, en comunión. Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama, el don de Dios que fue impuesto por ti a través de manos. Es tu responsabilidad de buscar, de indagar, de ser hallado como obrero digno. Ser hallado, mis hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el jefe venga, me vea trabajando. Pero que me vea trabajando no porque yo supe que el jefe venía, ya me despierto y me pongo a trabajar, sino que me pilla así como de sorpresa, jefe, no lo vi porque estaba metido. Eso, ser hallado de sorpresa como un obrero digno. Esa es la importancia, mis hermanos. La obediencia. Y Dios premia las decisiones, mis hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos ver varias cosas que ya vamos entrando. Ya no hay cosas comunes en el Señor. Ya no hay distinción. Cuando después Pablo dice, ya no hay ni libre ni esclavo, ni mujer ni hombre, ni griego, ni judío, ni gentiles. Ya no hay nada. En Cristo somos todo uno. Ya no hay rico ni pobre, ya no hay flaco ni gordo, ya no hay importante ni menos importante. En Cristo somos todos iguales dentro de la casa del Señor. Cuando ya somos regenerados. Algunos ocupan este pasaje para decir que todos somos, ya no hay, en Cristo somos todos iguales, para decir ya no hay diferencia, aquel que lo relacionan sobre todo para el tema de la ideología de género, que ya no importa si es hombre, que se crea mujer, no, o gay o lesbiana. No, este texto habla para aquellos que son redimidos, para que aquellos que han sido cambiados por Cristo. En ese punto, en esa esfera, no hay nada importante. O sea, el pastor no es más importante como aquel hermano que recién se está congregando, dentro de la presencia de Dios. Obviamente, en estructura sí hay una importancia, porque aquel hermano que está recién llegando no se va a poner acá adelante a hablar sobre doctrina, o hablar de la Biblia, o enseñarnos sobre el mismo. Él tiene que aprender. Pero dentro de la comunión de la gracia, ante Dios somos todos. Ya no hay escalafón. Pero eso es lo que cuesta a mis hermanos entender. De que ya no hay cosas comunes, ya no hay cosas de que podemos jactarnos. Si la gracia de Dios que vino sobre la nación judía en Hechos 2 y después vino sobre la gentil aquí a través de Pedro, es la misma gracia y es el mismo Espíritu Santo que lo bautiza. Si nosotros estamos aquí parados por la gracia de Dios, si nosotros estamos aquí sentados por la gracia de Dios, si nosotros podemos orar es por la gracia de Dios que fue dada, si nosotros podemos cantar, leer, meditar es por la pura gracia de Dios, no hay nadie que pueda pararse y sentirse más capacitado que el otro. Ya no hay cosas comunes, ya no hay cosas de que jactarse. Dios se da a conocer a la humanidad como Él quiere, lo hemos visto en los estudios que hemos tenido anteriormente, pero siempre Dios nos va a estar confrontándonos a esas cosas que nos incomodan. Porque nos incomodan, no porque sea un Dios que nos moleste,
sino que simplemente nos pone contrapeso de aquellas cosas que nosotros, de aquellas murallas, de aquellas objeciones que nosotros hemos impuesto. No, es que a mí me enseñaron así. No, es que yo lo he visto así y así yo lo he pensado y lo he creído. Es que a mí me lo dijeron. A mí cuando recién era pastor en una iglesia me dijeron, es que aquí así lo hemos hecho nosotros durante 100 años. Pero no es bíblico. No sé, pero que así nosotros. Entonces, Dios siempre nos va a poner con esas cosas incómodas. Sí, Y Dios amén. siempre se va a encargar para qué, para que la imagen de Cristo sea netamente conformada en nosotros. Sí, amén. Dios encontró en Pedro a una persona dispuesta a vivir cosas incómodas, ya con el hecho de que fuera a pernoctar, a dormir en la casa de un Simón curtidor, que tenía una profesión inmunda. Luego vemos que Pedro no le complicó, como Dios ya iba trabajando en él, a hospedar a estos romanos y hacerlo como hermanos suyos. Ahora lo que me llama aquí la atención, mis hermanos, en el paréntesis, era que Pedro dispuso del hospedaje como si fuera la casa de él, y él se está quedando en la casa de otra persona, y recibió a lo otro como si fuese casa de él. Eso también nos da a entender, mis hermanos, el respeto que había por Pedro, la autoridad que los demás veían en él y la reconocían, de que un hombre dispuso su casa, se la pasó a voluntad de Pedro. Entonces, mis hermanos, Dios siempre nos va a incomodar, nos va a contrastar de aquellas cosas que nosotros pensamos que era así, pero no es tan así. Y la palabra de Dios, mis hermanos, incomoda. Incomoda en nuestra vida, pero incomoda para bien. Y hacemos nosotros bien de hacerle caso. Entonces, y por último punto, mis hermanos, para ir terminando, la prudencia de Pedro. El apóstol sabía muy bien que le había costado tanto comprender la lección claramente que Dios le había destacado, enseñado, y que a otros hermanos celosos de las costumbres de sus padres, de sus antepasados, que no habían pasado por la experiencia que él había visto o vivido, les costaría aún más. Imagínese si a un hombre, si a usted Dios le entrega una visión para comprender algo y aún así a nosotros nos cuesta poder imagínese lo que le costaría a otros que están viviendo lo mismo que nosotros, pero sin esa experiencia. Aquí voy, mis hermanos. Muchas veces todo nos pasa a los pastores, a los que están por delante, que toda la iglesia corriera a la misma velocidad, tuviera la misma entrega, la misma pasión que tienen los líderes o los pastores. ¿Y cómo no van a entender? Y eso, bajando a otra relación, también nos pasa a nosotros con nuestros hijos, que pudieran entender lo que nosotros ya entendimos a esta edad, pero que ellos lo entiendan a una edad mucho menor, y así igualmente, de entender todo. Pero eso es lo que se trata, mis hermanos, es participar en el cuerpo de Cristo, de moldear los caracteres. Ciertamente nosotros debemos llegar o procurar que toda la iglesia llegue o vaya en marcha, en carrera a la estatura del varón perfecto. Que todos puedan llegar a lo más cercano a esa estatura del varón perfecto. Pero no todos corren a la misma velocidad. Por eso no todos tienen la misma disposición. Y Sí, por eso no todos tienen la misma entrega. Entonces, si yo no puedo pararme aquí y retarle a usted, hermano, usted no tiene la entrega por el Señor, usted no tiene pasión por el Señor, lo estoy tratando mal, mis hermanos. Porque Dios, para que pudiera entender que tenía que ir a predicar a los gentiles con Pedro, tuvo que hablar 3 veces. sí, Y amén. ahí él pudo entender y seguía meditando. ¿Qué quiere el Señor decirme? ¿Qué me quiere decir con esta visión? Entonces, traspasar eso a los hermanos, de decirle, oye, hermano, que no tuvieron la visión, que Dios no trató con ellos, que Dios no le mostró el lienzo, traspasar esa información y que pueda entender y derribar su tradición judía o tradición eclesiástica, por llamarlo, es difícil, mis hermanos. Sí, amén. Todo eso se trabaja por amor. Entonces, la prudencia que nosotros podemos ver
cuando le proyectó esto a los testigos, que cuando lo acompañó a Jope, que lo vamos a ver más adelante, de ver este caso, esta experiencia, lo que Dios había acontecido, lo que había revelado, fue necesario que Pedro les transmitiera su pasión, les transmitiera su relación, lo que Dios le dio a entender a ellos, a él, lo que Dios le hizo ver en esa oportunidad. Y así igualmente nosotros, mis hermanos, tengamos cuidado de nuestro afán de ser lumbrera para otros, para que se acerquen a Cristo, de pasar de lumbrera a una luz que enceguece y que molesta. Y que la gente deje de ver a Cristo en nuestro afán de poder alumbrarlo. No sé si me entienden. Que Dios nos dé la claridad, mis hermanos. Y aquí nosotros podemos ver esta enseñanza del apóstol Pedro, que nos ve la claridad y la sensatez de poder transmitir a otros la misma pasión que nosotros queremos que hay en otros. Pero para eso, si nosotros transmitimos solamente pasión humana, le vamos a poner más carga sobre su mochila, van a sentir una mochila pesada, legalidad, y no va a haber pasión ni amor por Cristo. Sino que sea todo al revés, mis hermanos, que cuando nosotros hablemos a aquellos que lleguen o más cuando salgamos a predicar la pasión por Cristo, que vengan a ellos no por una carga pesada de decir ya tengo que venir a esto para que me dejen de molestar, sino que vengan a ellos por el deseo, el amor, la ansiedad de venir y el deleite de venir a un Dios que lo recibe y lo perdona tal cual como son. Y no solamente por esa carga del susto, del miedo, del temor al fin de los tiempos, que es verdad, pero si nosotros ocupamos el método del miedo para que se acerquen a Cristo, lo que uno que vamos a tener, vamos a tener a puros miedosos que temerosos, en reverencia a nuestro Dios. Amén, amén. Y aquí llegamos a la mitad del camino. Dios mediante, vamos a ver lo que pasa más adelante cuando Pedro, nuestro hermano Pedro, se encuentra en la casa de Cornelio. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Y ayúdanos, Señor. Que tu palabra haga el trabajo que tenga que hacer en nosotros, mi Señor. Ayúdanos a ser buenos mensajeros, mi Señor, en nuestra casa, en nuestro vecindario y en nuestra familia, mi Dios amado. Que seamos luz a aquellos que necesitan, pero que no seamos un foco que moleste la visión para otros. Padre Celestial, que no traigamos deshonor o mancilla a tu evangelio, sino que podamos traer honra y gloria a ti, mi Dios amado. Padre Celestial, que en nuestro afán de que otros te conozcan, Padre Celestial, en vez de impulsarlo, lo botemos al cielo y le hagamos tropiezo, mi Dios amado. Padre Celestial, ayúdanos a ser buenos discípulos, mi Dios amado. Y si es necesario tratar con cada uno de nosotros, aquí estamos, mi Señor. Padre Celestial, nos disponemos en tus manos, nos disponemos en tu función, mi Dios amado, para la obra del reino, mi Dios eterno. Y así como trabajaste con Pedro, Padre Celestial, trabaja con nosotros. Mi Dios amado, haznos entender lo que tú necesitas para nosotros. Haznos entender aquellas cosas que tropiezan, mi Dios amado, para ver tu gloria, para ver, Padre Celestial, que aquello que entorpece o obstaculiza, mi Dios amado, para que tu evangelio sea extendido hacia otro, mi Dios amado. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano Pedro, que hasta el día de hoy nos sigue enseñando y nos sigue bendiciendo. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.